Radio Sureste, COPE. Estar informado. Tal y como está previsto y como cada miércoles llega el análisis también a nuestra sintonía, la 88.3. Y para ello necesitamos a nuestro compañero David Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, Mónica. Pues ya tenemos todo listo aquí en los estudios de Orihuela con nuestros invitados para tratar un tema sensible y un tema que está muy de actualidad, que es el acoso en las aulas, y además dirigido especialmente, que lo sufre un sector, los chavales y chavalas que son gays y que lo sufren de especial manera en las aulas, por todo lo que conlleva. Tenemos con nosotros a Federico Zaragoza, que es profesor, profesor jubilado. Esto de exprofesor me ha sonado fatal. Sí. Y ex concejal de Compromís de Santa Pola. Fui concejal de Compromís. Efectivamente. De ahí lo de ex. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. También tenemos a Elvisa Sarrió, que es abogada y activista de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Ha trabajado también con la Federación tratando temas de este asunto. Buenos días. Buenas tardes. Y Cayetano Portugués, que es el portavoz de Compromís en Orihuela, que además han tenido la iniciativa de llevar una propuesta al ayuntamiento, se presentaba la semana pasada, para que desde el consistorio se pusiera en marcha una campaña de sensibilización y prevención de este tipo de conductas en los centros escolares. Explícanos un poco y comenzamos a hablar sobre este tema. Sí, bueno, el viernes pasado comentábamos y presentábamos la moción desde el colectivo de Compromís por Orihuela. Y bueno, de lo que se trataba un poco era de la prevención y la intervención en este caso de la LGTB-fobia en las aulas. Y bueno, como bien comentabas, es algo que nosotros pensábamos que no solamente se debía atacar, más que atacar, sino afrontar desde un plano político superior, sino que creo que es algo, y pensábamos que era algo bastante más social, y que la cercanía que da un ayuntamiento, un grupo municipal, pues es valorable y es a tener en cuenta para la hora de poder poner de manifiesto una serie de medidas que de alguna forma pues ayuden a los jóvenes también a ser más comprendidos y que tengan una herramienta, un soporte que a veces sí que es verdad que lo tienen bastante complicado, sobre todo en este sector. Sí que es verdad que el acoso escolar se percibe en todos los ámbitos y está generalizado. O sea, muy poca gente, es raro la persona que no ha sufrido acoso escolar, pero este sector creo que está mucho más castigado que el resto, y creemos que tenemos que focalizar bastante también las medidas sobre este tipo de gente. ¿Y habéis conseguido ya algún apoyo? ¿Ya ha habido algún grupo político que se haya movilizado y haya dicho que apoya? Pues en principio formalmente no hemos recibido ninguna propuesta, pero por ejemplo desde Cambiemos sí que hemos comentado con ellos el tema de la moción, y probablemente ellos sean unos de los que también intentarán apoyarla cuando dentro de las posibilidades, cuando puedan, claro, porque sí que es verdad que creo que cada grupo político tiene en cada pleno la posibilidad de presentar 2 mociones o algo así. Entonces, claro, pues supongo que en cuanto tengan ellos la oportunidad de poder presentarla y también defenderla, supongo que mostrarán el apoyo también. Y bueno, esperemos que también el resto de grupos políticos. Desgraciadamente el acoso escolar en las aulas se ha hecho más visible, desgraciadamente, por las muertes que se han producido en los últimos meses, pero es cierto que es algo que todo el mundo sabe, entre comillas, que ocurre en los centros educativos, pero no se hace nada hasta ahora para intentar concienciar a los alumnos de las diferencias de sus compañeros y a respetarlas. Es muy difícil. Realmente el problema del acoso al colectivo LGTB entre los chavales es un problema de invisibilidad. Los adolescentes están en una fase de formación de sus vidas, ellos mismos no están muy seguros de quiénes son ni de lo que quieren, y entonces sus propios compañeros, que están en la misma situación de inseguridad por su propia edad, atacan todo lo que es diferente. Eso hace que los chavales en principio sean completamente invisibles hasta para sí mismos, casi podríamos decir. Ni ellos tienen clara su opción sexual, ni desde luego se lo van a contar abiertamente a sus padres, ni mucho menos a sus compañeros, por el problema que se van a encontrar precisamente de posibles ataques.
Existe el otro extremo, el extremo de los chavales, sobre todo los chavales que tienden más a transgénero, que son los que van a hacerse más visibles por necesidad de distinguirse del género que les ha sido asignado en su nacimiento y que no aceptan. Y nosotros encontramos con chavales que son los más vulnerables por esta razón, con chavales que son objetivo de ataque inmediato, lo cual hace que la invisibilidad sea todavía mayor para el resto del colectivo. De hecho, el profesorado tiene muy poco acceso a estos chavales. Si no hablan con sus padres y apenas hablan con sus compañeros de este tema, ¿cómo van a hablar con sus profesores? Y cuando los profesores intervienen es porque ya es un caso muy fehaciente y muy claro, y no siempre intervienen con habilidad porque los profesores tampoco tienen una formación específica en este tema. Yo creo que solo la experiencia de muchos años me hace ver claro el problema, ver clara la cuestión, y hace que en un momento determinado pues nos pongamos las pilas un poco para intentar intervenir en este tema. Como activista, Eloisa, querías decir. Sí, a mí me gustaría puntualizar que bueno, el colectivo LGTB presente en colegios, institutos, no solamente es, digamos, víctima por su orientación sexual, puesto que cuando nos has presentado has dicho gays, pero bueno, el colectivo engloba mucho más, es más heterogéneo, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, ¿vale? Es cierto. Entonces, bueno, pues hay que verlo en su justa medida. O sea, la magnitud de la que estamos hablando no es escasa. Más de la mitad de los jóvenes LGTBI sufren acoso en centros educativos. O sea, más de la mitad. Y encontramos que bueno, en el tema de los transexuales, como ha apuntado mi compañero Federico, pues ellos tienen una desventaja añadida, que es que tienen un armario de cristal. Ellos son así, realmente no pueden fingir, porque no se trata de orientación sexual, se trata de identidad de género, y son, incluso las burlas todavía son más hirientes. Si pudiéramos hablar en niveles de activismo, ¿cuál es la principal causa de acoso escolar? Es justamente la LGTB-fobia. O sea, por encima de otras, como por ejemplo la raza, temas físicos. No, es la LGTB-fobia. Esa es la primera causa de acoso escolar. Y encontramos que solamente en cuanto a las cifras negras hay un 82% de menores que no se lo cuentan a sus padres, no lo cuentan a nadie. O sea, solamente un 18% lo cuenta, y eso es un problema muy grave, porque de ese 18% no todos van a denunciar. Eso... El hecho sería, claro, el hecho sería que si denuncian que están siendo acosados en el colegio, deben decir también, se les obliga, también eso obligaría a reconocer su condición sexual. Es que no se tiene que dar un paso solamente, sino se dan dos. O sea, uno reconoce su propia situación en cuanto a orientación o identidad, y otra es reconocer el tema del acoso, que a muchos les suponen sentimientos de vergüenza y de humillación, aparte de falta de aceptación por la situación especial en cuanto a edad que encontramos. ¿Qué sería necesario para empezar a concienciar entre los alumnos, y también creo que a lo mejor quizás, no sé si lo diría bien, entre los profesores, pues que existan alumnos? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo. O sea, lo que hace falta es hacer propaganda del tema. Lo que hace es hacer publicidad de que esto existe y de que es muy grave y muy extendido. A mí me parece que hay un instrumento que toca la moción que han presentado los compañeros de Compromís por Orihuela. Hay un punto que es el último, que es la necesidad de que los representantes municipales en los consejos escolares del municipio, sabéis que hay un concejal en cada colegio, digamos, encargado, uno de los miembros del equipo de gobierno o de la corporación, presenten un informe anual ante la corporación, que no quiere decir tanto que presenten un papel que vaya a archivarse, sino que la propia corporación pueda estar oyendo hablar del tema, se esté moviendo el tema constantemente y pueda tomar medidas como las que se sugieren en la moción. De hecho, yo quería aprovechar para felicitar ardorosamente a los compañeros de Compromís por Orihuela, porque son los primeros que han hecho una cosa de este tipo en la Comunidad Valenciana, que además ha sido retomada por Compromís y que se va a presentar en todos los municipios en los que haya presencia de Compromís, en ese municipio, en todos los ayuntamientos. De hecho, ya se ha presentado después en otros, probablemente dentro de poco se presentará en Santa Pola y en otros municipios, porque me parece enormemente importante mover el tema. Si nos limitamos a reconocer internamente que el tema existe, no se va a hacer nada nunca.
La moción de Compromís por Orihuela es muy general, pero a la vez apunta a que las corporaciones, a que los ayuntamientos tomen cartas en el asunto. Eso quiere decir, sobre todo, hacer campañas de difusión del problema. Eso quiere decir donde se puede editar folletos. Eso quiere decir hacer jornadas de formación para los padres. Eso quiere decir hacer jornadas de formación en los propios institutos y que los chavales que están afectados, los chavales y los chavales a los que afecta este tema, puedan oír de manos de profesionales y de adultos que ese tema tiene solución y que no es normal ser acosados por la tendencia sexual de cada uno. Yo creo que solo el hecho de salir a la calle en el sentido de llegar a los medios y llegar a las corporaciones es enormemente importante. Ha tenido que morir gente para que esto se haga visible en la sociedad, pero se supone que o al menos pensamos, hay un sector de la población que piensa que esto ha evolucionado y que quizás no hay tantos prejuicios sociales contra los gays como los que había hace 20 años. Y sin embargo sí que hay, parece que los hay todavía, y muchísimos. En cuanto al tema de que haya tenido que morir gente, tampoco es baladí. O sea, la federación, la FLGTB, en 2012 hizo un estudio sobre este tema concreto con una muestra de 700 jóvenes, una muestra yo creo que suficientemente ilustrativa, que habían sufrido acoso escolar por su condición homosexual o transexual, ¿vale? Y resultó que el 43% de esas personas había ideado alguna vez el suicidio. El suicidio le había pasado por la cabeza. El 35% de ellos lo había incluso llegado a preparar y el 17% lo había intentado. Son unas cifras realmente tristes y creo que darle difusión es solo una parte. Aparte está el tema de la prevención, que lógicamente, como apuntaba mi compañero Federico, ahí es donde está el meollo. O sea, concienciación desde el centro escolar, concienciación incluso con escuelas de padres, puesto que muchas veces los padres de los acosadores los apoyan. Yo como abogada he llevado casos de acoso, tanto de parte del acosador como de parte del acosado, y el problema muchas veces es que el propio acosador tiene el apoyo en casa que no tiene el acosado. Pero parece que hay una brecha, porque ahora mismo yo creo que los jóvenes de ahora sí están acostumbrados a tener en su círculo de amigos a personas que tienen diferentes orientaciones sexuales. Sí. Sin embargo, parece que el problema no se radica ni siquiera así, de esa manera. ¿Habría que concienciar incluso más a los padres, a los adultos, que a los chavales? Sí, sin duda ninguna. A mí me parece enormemente importante también abrir cauces para que los chavales, sobre todo los acosados, que a mí, como es lógico, me preocupa más que los acosadores que están en posición de fuerza. A mí la idea del teléfono me parece absolutamente esencial. El teléfono en el sentido, igual que existe un teléfono para las mujeres maltratadas, haría falta un teléfono para este tema. Totalmente. Y esos teléfonos deberían ser municipales, además, porque es lo más cercano. Y desde luego hay que contar con la policía, porque la policía en este caso es enormemente importante. En los pueblos, sobre todo, la policía está mucho más cerca de la policía local y es quien puede contribuir mucho a que esos chavales se sientan de alguna manera protegidos, de alguna manera respaldados. O sea, una manera de prevenir es el propio hecho de que los chavales sepan que pueden recurrir a alguien en caso de esto. Porque todos los posibles acosadores que conozcan que hay una manera para los acosados de denunciar a los acosadores, probablemente se lo pensarán muy mucho antes de agredir a un compañero por el hecho de su identidad sexual. Es igual que ocurre con el caso de las mujeres maltratadas, que si alguien conoce también un caso, que lo denuncie. Animar también a los compañeros que hay en clase a no permitir que ocurran estas cosas en su propia aula, ¿no? Ahí encontramos una paradoja, que es que de la misma manera que desde el gobierno estatal se anima a las mujeres que sufren violencia de género a denunciar, pero después no se les ponen medidas de protección adecuadas para asegurarse su seguridad, en este caso encontramos lo mismo. Se cargan las tintas sobre el menor acosado y por otra parte, en muchos casos, sobre todo en tema de escuelas concertadas y institutos concertados, encontramos que no se están cumpliendo los protocolos administrativos escolares suficientes como para asegurar un cierto grado de seguridad. Normalmente, cuando el menor recibe una orden de fiscalía es porque el tema ya está muy avanzado. Cuando actúa Fiscalía de Menores es porque el tema ya ha llegado prácticamente hasta el final escolar. Pues vamos a dejar un momento aquí la conversación, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y regresamos en un minuto. Radio Sureste, COPE. Estar informado.
Pues aquí continuamos en Orihuela con la tertulia que estamos manteniendo sobre el acoso en las aulas a personas por su orientación sexual. Teníamos pendiente hablar de muchísimas cosas. De hecho, hablamos más fuera del micrófono que aquí en directo. Hablamos un poco también del marco legal ahora mismo que podría proteger a las personas que sufren acoso, que no existe apenas, ¿no? Pero se están tomando iniciativas en ese sentido. Bueno, en este caso lo importante, bueno, como estábamos comentando también antes, lo importante es que se vayan tomando medidas en los diferentes marcos políticos, tanto a nivel nacional, a nivel autonómico y municipal. En este caso nosotros hemos presentado esta iniciativa a nivel municipal por lo que comentábamos antes de la cercanía y de una solución que puede ayudar a implantarse y que tenga un poco más el contacto con la gente, ya no solamente con el profesorado, sino como comentábamos antes, con profesorado, con el alumnado, con la sociedad en general, con los padres, y que sabemos que es un tema pues complejo. Luego a nivel autonómico sí que se está empezando a promover y a elaborar una ley de transexualidad que se supone que verá un poco la luz a mediados de este año, esperemos, desde la Consellería de Igualdad y al fin y al cabo de lo que se trata también un poco es de ir coordinando ese discurso político, que al fin y al cabo de lo que se trata es de luchar contra la desigualdad y los grupos sociales quizás más desfavorecidos y que encuentran más problemas en vivir su día a día. En este caso, pues, en cuanto al tema LGTB y al acoso en las aulas. El objetivo es que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que comentaba también el profesor Federico Plaza, que la gente cuenta que ha sido cosa cuando ya no hay remedio. Cuando uno sale del instituto, cuando ya se libera de esa presión familiar y social y habla abiertamente del acoso que sufrió en el colegio o en el instituto. Sí, habría que llamar al profesorado en general, a los claustros, a que estén ojo a visor, sin ninguna condescendencia hacia el tema. Frecuentemente nos encontramos con una especie de actitud de condescendencia, como de lástima, de pobrecitos lo que están sufriendo. Pues le resta importancia directamente. Sí, lo que hay que hacer es entrar a saco a denunciar, yo creo, por parte del profesorado, de abrir los ojos, que muchas veces para el profesorado es sencillo, es más fácil no abrir los ojos y ver las cosas como desde fuera, implicarse en el problema, denunciarlo, hablar con los padres, tanto de acosadores como de acosados, denunciar el tema dentro de las propias escuelas, instar a los equipos directivos a funcionar y, desde luego, yo me he encontrado con muchos casos de chavales y de chavalas, más chavales por cuestión de género, supongo, que te vienen a contar una vez que han salido del instituto, que te vienen un poco a reprochar que tú no te hubieras dado cuenta y que tú no hubieras actuado en ese sentido. Y claro, muchas veces, pues efectivamente es que no nos damos cuenta. Como profesor, ¿nunca te diste cuenta de que quizás tuviste o te has llegado cuenta, o alguien te ha contado que siendo alumno tuyo sufría ese tipo de... Sí, esto con frecuencia. Lo que pasa es que como profesor, si estamos hablando de invisibilidad, que digo que las propias víctimas del posible acoso están disimulando. Mira, hay cuestiones tan fuertes como que los chavales intentan, una vez que intuyen que pueden ser diferentes sexualmente hablando, intentan incluso actuar físicamente de una manera determinada. Un chaval al que se le mueve un poco demasiado la muñeca al hablar es una posible víctima de acoso sexual, de acoso por cuestión de género. Con lo cual, eso ya les obliga a ir rígidos por la vida. Estamos en un mundo en que hay unas situaciones de muchísima intimidad como son los vestuarios. Los vestuarios son unos sitios absolutamente monstruosos para los chavales con problemas de identidad sexual. Porque es que ahí tienen que tener cuidado de a dónde miran, tienen que tener cuidado de cómo se mueven, cómo va un profesor a darse cuenta de eso. A lo mejor determinados profesores que están más ligados a lo físico, los profesores de educación física los tienen más cerca, pero un profesor con unos chavales que apenas interactúan en clase porque no estamos acostumbrados a una enseñanza verdaderamente participativa, ¿cómo se da cuenta de eso si el alumno no es el que se dirige al profesor? Evidentemente hay profesores más cercanos que se van a dar cuenta más porque van a estar más al alcance del alumnado, pero en general los profesores se enteran muy a toro pasado. Vale, los chavales me imagino también serían más callados en clase, intentarían pasar más desapercibidos. Claro, pero pasar desapercibido para sus compañeros y para sus profesores, cuando incluso están intentando pasar desapercibidos para sus propios padres. Pues es un tema muy complicado. Estamos hablando también de que esto va a condicionar sufrir un episodio de acoso por causa de género en el colegio, va a condicionar tus relaciones sociales toda la vida.
Y de eso también hay gente que hay algún tipo de atención a las víctimas que sufren este acoso y que las consecuencias la tienen luego el resto de su vida. Pues realmente no hay un servicio específico de atención a las víctimas, cosa que también se demanda desde el activismo y en las mociones que se están presentando por parte de Compromís, como por ejemplo la de Orihuela, creo que se menciona ese punto. No solamente es más formación, no solamente es más prevención, sino que eso tiene que ir acompañado de el necesario respaldo a la víctima para que se sienta respaldada, comprendida y acompañada en todo ese proceso. Tal vez ese respaldo lo tendría que obtener de una figura de autoridad del mismo centro, llámese ahora mismo junta directiva, que haya un delegado de este tema, igual que desde la Consellería de Igualdad se vienen promoviendo la figura del delegado de igualdad para temas de violencia de género en centros escolares e institutos. Pues ese mismo delegado de igualdad debería, desde mi punto de vista, asumir funciones específicas en cuanto a la LGTB-fobia. Es decir, acompañar a ese menor, poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores o, en su caso, apertura de plan previ para seguir el protocolo adecuado y, en todo caso, bueno, pues ese tipo de reuniones con padres y tal, pues que tenga siempre los derechos de información y pueda hacer uso de ellos. Y al igual que ocurre con el tema del machismo, en el caso de la violencia de género sobre las mujeres, en la sociedad y hay comportamientos, o sea, hay todavía señales de esa homofobia o esa LGTB-fobia. Sí, bueno, se ve, es algo que vamos, es que está presente totalmente, ya no solamente a nivel a nivel escolar, sino también fuera. Al final, a nivel escolar es el reflejo de la sociedad, porque bueno, realmente ahí donde estamos creciendo, o están creciendo los niños y adolescentes, pues como personas, y se están formando y bueno, están descubriendo también un poco sus sentimientos y bueno, es una etapa compleja. Entonces hay ejemplos en la sociedad de esa claro, bueno, todo porque a lo mejor para el resto pasan desapercibidos y a lo mejor no saben ni siquiera que están ejerciendo ese tipo de... Yo te puedo decir que bueno, yo he llevado el servicio jurídico justamente de la asociación Diversitat, que es la asociación de ámbito provincial de aquí de Alicante, federada en la FLGTB, y bueno, pues en muchas ocasiones nos llegaban el caso de adultos con problemas psicológicos que lo llevaban arrastrando desde su época escolar. Es decir, adultos que van a necesitar un psicólogo casi de por vida porque no han recibido la atención y no han recibido el apoyo que tendrían que haber recibido en esa etapa tan frágil como es la de la adolescencia, donde estamos conformando nuestras identidades y nuestra autoestima. Claro, al final pues, deja unas secuelas que a veces es complicado de reparar o al menos de aliviar ese trauma, por así decirlo. ¿Y existen señales para identificar que un chaval está sufriendo acoso? Bueno, es que estamos hablando de una realidad que son 1000 realidades en una. Sí, tendemos, porque sí, siempre tendemos con fines pedagógicos a agrupar, todo, ¿no? Sí. Pero yo he tenido amigos que creían que eran gays con 5 años. Y he tenido amigos que creían que eran gays, que se han descubierto que eran gays con 30. Es decir, estamos hablando de una realidad, estamos metiendo en el mismo saco todo y ese saco no existe. Hay gente que ha pasado, que ha cambiado de identidad sexual durante su vida de alguna manera, que ha asumido más identidades sexuales. Hay personas que lo han tenido clarísimo de toda la vida y esto es una cosa científicamente comprobada, no es un capricho. Yo quería romper una lanza también en favor de unos servicios magníficos que hay en las escuelas que se mencionan en la moción y que son los servicios de orientación, que están absolutamente desbordados de toda la vida, que nunca han tenido los medios de que tendrían que disponer y que serían fundamentales, y de hecho son fundamentales para este tema del que estamos hablando. Si a algún sitio van a acudir estos chavales va a ser en primer lugar a los servicios de orientación, y eso no es por nada, eso es por algo, eso es porque esos chavales saben que ahí se les va a escuchar y que ahí al menos un psicólogo
que va a ser la persona más formada del centro, que va a ser la persona que va a poderles orientar más, y que en la inmensa mayoría de los casos funcionan muy bien. Pero siempre teniendo en cuenta que la adolescencia es una realidad con muchísimas caras. No podemos, siempre hablamos de la adolescencia como una etapa de formación, como una etapa intermedia, como una etapa a medio camino, pero no podemos olvidar que la adolescencia es tan variopinta como puede ser la humanidad misma. Es decir, no hay una pauta común general que se pueda aplicar a todo. Y cada caso es diferente. Efectivamente. Pero bueno, me refiero al hecho de ver que un niño está sufriendo acoso. ¿Hay alguna señal, algún tipo de alarma que en su comportamiento que podría dar a entender que está sufriendo acoso en el colegio o el instituto? El aislamiento. El aislamiento es una cosa clarísima. El chaval que procura que no se le vea es un probable chaval acosado, no necesariamente por razones LGTB, aunque como dice Eloisa son las más frecuentes. Pero el chaval que va pegado a la pared y que no se trata con nadie, y que su gesto cuando se le dirige a un compañero es levantar el codo para defenderse, es un acosado, aunque no lo sepa nadie. Y eso se nota físicamente, y eso todos los profesores lo ven. Lo que pasa es, claro, falta que se pueda llegar. Y ahí están los psicólogos que necesitan más medios a saber qué es lo que les está pasando a ese chaval o a esa chavala. Básicamente se necesita más apoyo de la administración para reforzar las atención de esos chavales en los centros. A veces es complicado decir esto, ¿no? Pero a veces quizás hay ciertos puntos en los que sea más sencillo de abordar de lo que parece, porque muchas veces pues quizás ciertos padres o por esta sociedad en la que estamos viviendo y la que vivimos actualmente, que un poco te obligan, entre comillas, a ser más fuerte ante ese acoso. Entonces el niño realmente a lo mejor lo que necesita no es ese, no sé cómo explicarlo, pero quizás se siente un poco con que te empujan a intentar defender tú solo esa sensación de malestar y sentirte un poco desamparado. Muchas veces no se conoce pues esa figura del psicólogo de ciertos organismos, como ha estado comentando Federico, que los niños no conocen, y es muy importante, por lo menos bajo mi punto de vista, el tema de la divulgación y de que tanto padres como los profesores, por supuesto, lo conocen, pero sobre todo padres y alumnos que tengan constancia de que existen ciertos recursos que es verdad y están muy desbordados, pero que es que hay veces que ni siquiera se conoce que existe. ¿Quieres intervenir? Sí, yo quería añadir solamente que bueno, el menor que finalmente sale del armario y a la vez denuncia su acoso escolar por LGTB-fobia está dando un paso muy valiente, pero muchas veces eso supone estrellarse contra un muro, porque uno recurre a su familia para que le cobije, para que le comprenda y para que entienda su situación, y muchas veces es la propia familia que tiene prejuicios contra este tema, directamente es la que te discrimina, y esos son los casos de más riesgo. Los casos de más riesgo es acoso escolar en un instituto donde el equipo directivo y los profesores no toman partido, y por otra parte tampoco tienes el apoyo familiar que debería de tener toda persona. Esos son los casos en los que el menor normalmente se va a sentir desamparado y va a tener un índice alto de riesgo de suicidio. Bueno, pues estamos viendo que básicamente el tema es muy complejo, que hay que abordar muchísimas soluciones. Un primer paso sería ese, ¿no? Que a través de los ayuntamientos al menos se impulsara medidas locales, a nivel local, para intentar, en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Al final, bueno, una de las cosas que creemos que hay que tener en cuenta, pues bueno, son este bloque un poco de medidas quizás puntuales o bastante genéricas, como ha sido el de pues eso, el servicio de asesoramiento a víctimas que se pueda poder implantar mediante un teléfono, igual que pasa con otros temas de diversidad. Y luego, bueno, campañas de sensibilización, lo que hablábamos, difusión. Ahora mismo el hecho de que podamos estar aquí hablando sobre este tema, yo creo que es muy importante. Yo no recuerdo nada parecido en la comarca, y creo que es importante que se visualice y que empiece un poco a que la sociedad vaya aceptando estos hechos como algo más normal y se vayan integrando, y que bueno, que sabemos que es costoso, pero que mediante pequeñas actuaciones que realmente no tienen un coste económico elevado, seguro que no, pues se pueden conseguir ciertas cosas, y al final son medidas que a largo plazo pues se pueden ir revirtiendo la situación.
sobre todo también la visibilidad, porque seguro que hay alguien que os está escuchando y conoce caso y también incluso puede haber sido víctima de maltrato en su día en el centro, y que al igual que pasa con todo, que hay que contarlo y hay que denunciarlo. Porque además que las corporaciones municipales tienen una oportunidad de oro de intervenir en estos temas. Son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, y el que el Ayuntamiento de Orihuela tome cartas en el asunto puede hacer que muchas personas acosadas de Santa Pola de Orihuela, que en algún momento, sí, es la tradición ya de hablar de Santa Pola, que en algún momento se hayan sentido acosadas en la ciudad de Orihuela, noten que su ayuntamiento está de su lado, y eso hace avanzar muchísimo. Pues lo vamos a dejar, ya estamos a punto de llegar al final de la tertulia. Tenemos que dar paso a la información local de Orihuela y la comarca de la Vega Baja. Muchísimas gracias, Cayetano, por estar aquí, Eloisa y Federico, y las puertas están abiertas de los estudios de COPE Sureste para cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias.